Era poema ganador del primer Premio Internacional de Poesía Jovellanos como el mejor poema del mundo. Conversamos vía Skype con Cristian David López para que nos cuente el proceso de esta premiación. Y es el primer Premio Internacional de Poesía Jovellanos al mejor poema del mundo. Yo preparé 3 poemitas, porque son poemas muy cortos, en guaraní, con la versión en español. Les envié y nada, salió premiada uno de los poemas que justamente es el que tiene como tema la madre. En su obra, el autor sitúa el nacimiento y la especial relación que se establece entre madres e hijos como origen de la lengua. Sí. Ajá, interesante. Jamitangüera o mae. Ajá, de yurú. Jamitangüera o puca. Ajá, inderera. Jamitangüera o ñe. El joven paraguayo recordó su infancia y sus primeros inicios en la educación y pidió a las autoridades invertir en esta área. Yo crecí, me formé en una escuela rural, Depósito Bueno de Esperanza. Y yo me acuerdo que no teníamos biblioteca allí. Esa no es la culpa del profesor ni la culpa de los alumnos, la culpa de la gente que está arriba, ¿no? Que tienen que mirar un poco por la formación de la gente, tienen que distribuir bibliotecas. ¿Cómo van a leer la gente si no tiene bibliotecas? Y un país como Paraguay, que es un país tan rico en todos los sentidos, no tiene esa posibilidad, y el afectado es la gente misma, no podrá salir adelante entonces. Este certamen de premiación recibió 1.893 obras de más de 40 países en 21 idiomas y el dulce guaraní predominó sobre todos ellos. Con este saludo, Cristian aconseja a los jóvenes a amar lo que es nuestro. Aguillemante, con premio, y tengo allá, ya continúa con Cota Pérez. La niña Titi, la niña era con orgullo, la niña va, ya porque